Muy buenas tardes para todas, para todos. Buenas tardes para quienes se encuentran en el salón 1013 del edificio Manuel Ancísar. Y buenas tardes a las personas que estén conectadas por el canal de YouTube. Para HIDCA, para la facultad, para la universidad es un honor contar esta tarde con una persona de la casa, Héctor Herrera, quien nos va a dar una charla sobre un tema interesante e importante, aunque seguramente no tan desarrollado y tan conocido, sobre el tema de cómo se puede estar financiando las problemáticas asociadas a la crisis climática, pero desde una perspectiva de justicia ambiental. Héctor, bienvenido. Para HIDCA es un verdadero honor tenerte aquí. Es tu casa. Cuando me contaste que querías hacer esta presentación, no lo dudé, porque justamente este es uno de los debates centrales que hemos trabajado en HIDCA desde hace muchos años, y en algunas de nuestras publicaciones, que para quienes no las conozcan es una invitación a conocer nuestras publicaciones, en particular las de los últimos 6 años, la última previa a la pandemia en el año 2019, crisis climática y afectaciones a derechos, la del 2021 con ocasión de crisis climática en tiempos de pandemia, y la del año 2023, los 2 libros sobre crisis climática, estallido social, donde justamente los problemas asociados a las consecuencias obviamente negativas de la crisis climática son uno de los temas centrales del debate del derecho, la política y la ética ambiental. Entonces es un gusto tenerte aquí. Tú mismo te presentas, nos cuentas cómo va toda tu vida profesional y académica, porque sabiendo que eres egresado de Ciencia Política aquí en la facultad, en la maestría y la especialización, pues chévere que nos cuentes además que estás terminando el doctorado en Amberes, y chévere saber y poder conversar sobre el asunto. Muchas gracias, profe Gregorio. Muchas gracias también a las personas que vinieron por sacar el tiempo para estar, y por supuesto que esta es mi casa, la universidad pública, con mucho corazón. Y bueno, soy egresado de la maestría en políticas públicas aquí en la facultad. De hecho, en varios de estos salones tomé clase, así como hoy. Entonces para mí es muy grato poder volver a estos salones. Sí, y también pues habiendo sido pasado por la universidad pública, y sí, también aquí está mi hermana que estudió enfermería aquí también en la Universidad Nacional. Entonces también es muy bonito pues ser parte de la universidad pública. Bueno, yo hice la maestría en políticas públicas aquí, bueno, y luego hice con varios trabajos, pero empecé a hacer un doctorado en la Universidad de Amberes, en estudios del desarrollo en Bélgica, sobre finanzas climáticas, con una perspectiva de justicia ambiental, justicia climática. Y bueno, el mundo de las finanzas climáticas es inmenso, entonces voy a darles como algunos puntos ahí como para ubicar un poco el mapa de las finanzas climáticas. Y luego ya hay uno de los instrumentos de finanzas climáticas, que son los bonos verdes, es en el que yo hice mi investigación, hice mi trabajo de campo, pero bueno, ya les contaré. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es poner un poquito de contexto sobre las finanzas climáticas. Entonces, voy a empezar como aquí con una resumen como de cómo ha evolucionado este panorama de las finanzas climáticas. Hay un documento de la profesora Sara Bracchi, que es muy bueno para entender este tema de las finanzas climáticas. Les pido excusas que está en inglés. Es que tenía como toda esta documentación en inglés, pero tengo algunas copias en español por si alguien traducías automáticamente a español, por si alguien quiere mirarlas en español. Bueno, pero entonces, para sintetizar, el escenario de las finanzas climáticas empezó en los años 90, y uno de los grandes instrumentos ahí es el Protocolo de Kioto. Entonces está el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 92-93, y el Protocolo de Kioto posteriormente, en los 2000,
fue el que abrió este tema de las finanzas climáticas. Pero ahí era una perspectiva de mercado, es como orientada al mercado, market oriented, o como market, sí, como orientada al mercado, o hay como dos abordajes, puede ser market oriented o rights oriented, como orientada a los derechos. Pero en este caso la apuesta que hizo Naciones Unidas en los 90 fue con una orientación de mercado. Y en el protocolo de Kioto hay un instrumento financiero que financió proyectos, represas, etc. Por ejemplo, aquí en Panamá financió la represa Barro Blanco y financió proyectos en todo el mundo, que es el mecanismo de desarrollo limpio. Y también ahí empezaron a surgir estos, los que es famosos mercados de carbono, que es como esta contabilización y esta mercantilización de la respuesta a la crisis climática. Entonces, este sería como un primer momento. Luego, bueno, también en ese momento está estos mecanismos como REDD+, que es lo mismo, mercantilización de la respuesta a la crisis climática. Ya en los 2000, bueno, aparecen otros instrumentos financieros, que es ahí cuando ya como entra el de los bonos verdes, que es el que yo investigo. Los bonos verdes aparecen en 2007. Entonces ya voy a entrar más en detalle, pero quería darle como primero hay como varios instrumentos financieros que no voy a explicar, pero para que tengan el panorama. Pues los bonos verdes se les voy a explicar en detalle enseguida, pero están el mecanismo de desarrollo limpio, está el Fondo Verde Climático, que también está financiando proyectos aquí en Colombia, pues los bonos de carbono que han tenido como cierto cubrimiento y que están implementando proyectos aquí en Colombia. REDD+, bueno, esos son como los más conocidos. Y bueno, ya voy a entrar como en el detalle de los bonos verdes, para explicar un poco como sobre el tema de los bonos verdes. Entonces, bueno, para ponerlo como en términos así, voy a usar un ejemplo, porque si no se pone como ya esto es un tema más o menos financiero, entonces voy a poner el ejemplo con el caso de la ciudad de Bogotá. Entonces, la ciudad de Bogotá necesita financiar una expansión del acueducto de Bogotá. Entonces, lo que normalmente una ciudad como Bogotá podría hacer es pedirle prestada plata a un banco comercial o a un banco de desarrollo. Pero digamos, una alternativa es pedirle prestado al mercado financiero. Entonces, y para eso se usan los bonos. Entonces, en vez de pedir un préstamo, lo que se hace es emitir un bono en el mercado financiero, que en este caso podría ser en la Bolsa de Bogotá, y pedirle prestado al sistema financiero. Entonces, esto es como un sistema paralelo de préstamos. Entonces, digamos, incluso algunas personas le llaman esto como la banca sombra, porque, digamos, no tiene toda la regulación y lo critican. Hay como toda una serie de críticas sobre este tema, porque le dicen la banca paralela, porque, digamos, el sistema de préstamos, las tasas de intereses y los bancos están regulados por el sistema financiero. En cambio, el mercado, digamos, el mercado financiero, la bolsa de valores, está, digamos, mucho más libre, la regulación es mucho más laxa. Entonces, ese es un bono. Un bono es pedirle prestado al mercado. Entonces, digamos, este es un ejemplo de Ciudad del Cabo. En vez de pedirle prestado al Banco Comercial o al Banco de Desarrollo Africano o al Banco de Desarrollo Interamericano o al Fondo Verde Climático, usted va a la Bolsa de Valores, en este caso si está en Sudáfrica, la Bolsa de Valores de Johannesburgo, y le pide prestado para el proyecto que necesite, que ahí viene el segundo elemento, es un bono verde. Entonces, verde significa que tiene una etiqueta verde, y la etiqueta verde implica que tienen que ser proyectos que van a la adaptación y mitigación al cambio climático. Es decir, sí, para responder al cambio climático. Entonces, siempre el tema de la etiqueta verde es muy importante. Entonces, por ejemplo, en el caso este ejemplo hipotético, este acueducto tendría que tener mecanismos para mitigar o adaptación al cambio climático. Algo muy interesante es que no se le presta mucha atención a los bonos verdes. Digamos, le prestamos atención a otros instrumentos como los bonos de carbono o los REDD+, pero el mercado más grande, digamos, el que está movilizando más plata, es el de los bonos verdes. El primer bono verde fue emitido en el año 2007 por el Banco Europeo de Desarrollo, de Reconstrucción, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. En el 2008 el Banco Mundial emitió un bono verde, y bueno, al principio no, digamos, hubo una primera fase del mercado de los bonos verdes que no despegó mucho. Entre 2007
y 2014, pero en 2014 ocurrió algo muy importante y es que salieron los estándares de verdes, de regulación verde. Hay dos, que son los Green Bond Principles y hay otro, ahorita se los voy a mostrar. Hay dos estándares, uno de la Climate Bonds Initiative, de la iniciativa de bonos climáticos, y la otra del International Capital Market Association, de la iniciativa de mercados de capital. Y son estándares que provienen del sector financiero, en síntesis. Y entonces, a partir de ese momento, 2014, inicia la segunda fase, que es la expansión y consolidación del mercado. Y aquí esto se expande, y en este momento, en 2020, se logra una emisión acumulada de bonos verdes de $1 trillón de dólares. O sea, no un trillón es como un 1 con muchos ceros, es como una cifra, es como el Producto Interno Bruto de un país mediano. Es mucha plata. Es como algo que es muy difícil como de cuantificar, de explicar bien a qué corresponde. Hasta el año 2020, y de 2020 ha seguido su crecimiento, y luego en la tercera fase está lo que yo llamaría la diversificación. Entonces, no solo hay bonos verdes, sino que este mercado se ha vuelto más complejo y ahora hay bonos sociales, bonos de sustentabilidad, bonos azules, por ejemplo, para proyectos en la costa o en ecosistemas marinos, o para el agua, para, digamos, infraestructura de agua. Entonces es un mercado que está creciendo muy rápido y hay mucho interés. Por ejemplo, aquí en Colombia, el año pasado, el Banco BBVA, junto con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, emitieron un bono azul para hacer proyectos en la costa Caribe, que todavía no están definidos, pero hasta el abril de 2025 se tienen que definir cuáles proyectos van a financiar, que puede ser energía eólica costa afuera, o puede ser conservación de peces, o etcétera. Entonces, digamos, es un mercado que está creciendo muy rápidamente. Estas son las etiquetas. Entonces, ese es el panorama. Bueno, y dentro de ese panorama yo entré a hacer mi investigación con esta pregunta sobre cómo los bonos verdes municipales interactúan con la acción climática, que es adaptación y mitigación, o sea, adaptarse, digamos, a los impactos del cambio climático, o mitigar, es decir, emitir menos gases de cambio climático, y cómo esto se interactúa a su vez con las injusticias climáticas locales y globales. Entonces, digamos, ahí como que, para ponerlo como en términos un poco más sencillos, estaría, digamos, las finanzas climáticas, lo que hacen es movilizar recursos financieros, y esto está en permanente interacción con lo que se llama la acción climática, que la acción climática pues cada vez es algo más amplio y pues puede ir desde transporte público, desde construir el metro, desde nueva infraestructura de agua, desde torres eólicas, entonces digamos que estas dos cosas se van interactuando, y lo que yo hice fue analizarlo a partir de un lente de justicia climática, que pues construye en el concepto de justicia ambiental, que algunos de ustedes pueden estar familiarizados con él. Bueno, esto es como un poco la literatura que hay sobre bonos verdes. Como siempre en la investigación, el primer punto es ver cuál es el vacío que se va a llenar en la literatura. En este caso, la literatura sobre bonos verdes se divide en dos grandes puntos. Están los retos prácticos, que es una literatura que está creciendo muy rápido. Si ustedes colocan en Google Scholar bonos verdes y colocan algún filtro de tiempo de la última semana, es posible que hayan salido 3 artículos académicos o 4 sobre bonos verdes, porque el interés, sobre todo en la economía y las finanzas, sobre bonos verdes es muy grande. Entonces hay ya miles de artículos académicos sobre bonos verdes, pero en este digamos, punto de los retos prácticos, que son el crecimiento del mercado. ¿Cómo hacemos para que este mercado crezca? Hay un segundo bloque que es mucho más pequeño, que son los retos políticos, que es ahí donde yo me ubico en mi investigación, que se enfoca en las inequidades sociales o en los impactos ambientales y sociales que pueden tener los bonos verdes. Y este sí es súper pequeño,
pero hace parte de la literatura sobre bonos verdes. Y bueno, y otro segundo punto de literatura importante es el de las finanzas climáticas desde una perspectiva de justicia climática. Y ahí, digamos, se han analizado cosas como los bonos de carbono o como el mecanismo de desarrollo limpio, pero los bonos verdes no tenían mucho desarrollo. Entonces, digamos, mi contribución es a esos dos puntos de literatura. Les voy a explicar un poco la estructura de mi investigación, pero luego les voy a contar algo más interesante que ya son los casos, que eso ocurre con gente en una ciudad, entonces como que se vuelve menos abstracto, porque esto hasta ahora es muy abstracto. Pero para que, digamos, y aquí de una vez les voy presentando los casos de mi investigación doctoral. Yo hice 3 estudios de caso. Cómo se implementaron los bonos verdes en la ciudad de San Francisco, en California, en Cape Town, en Sudáfrica, y en Ciudad de México, en México. Y bueno, me enfoqué como en mis fases de investigación, se enfocaron en el etiquetado verde, la narrativa que se construyó sobre eso y la implementación. Y por supuesto, digamos, y esto les puede sonar familiar, el enfoque de justicia climática que recoge los 3 pilares que también se ven en justicia ambiental, que es el de reconocimiento, justicia distributiva y justicia procedimental. Digamos, hay debate, hay otras personas que agregarían o quitarían, pero más o menos es como lo que más se reconoce. El profe Gregorio seguramente tiene una opinión sobre esto y me encantaría escucharla. Bueno, el enfoque es cualitativo, de estudio de caso, no me voy a detener mucho en eso, para entrar más de lleno a los casos, pero antes dar una justificación por qué necesitamos un enfoque de justicia climática. Entonces, hay varios argumentos. Un argumento es cuál es el origen de la crisis climática. Y digamos, aquí hay una representación de las emisiones de gases de efecto invernadero que han causado la crisis climática, donde claramente Estados Unidos y la Unión Europea pues, han contribuido más a la emisión de estos gases, y el resto, bueno, el resto del mundo pues mucho menos, que son países industrializados que en su proceso de industrialización quemaron muchos combustibles fósiles y han emitido dióxido de carbono, que es el que ha calentado el planeta. Y en tanto se argumenta que estos países tienen mayor responsabilidad en la crisis climática y por lo tanto deberían tener mayor compromiso, digamos, financiero en responder a la crisis climática. Y hay un artículo sobre eso que les recomiendo, que es de Jason y de Hickel, sobre cuantificar la responsabilidad de la crisis climática. Y bueno, aquí hay como algunos otros estudios de caso de otros instrumentos financieros, pero no me voy a detener tanto en eso, sino que voy a entrar de lleno a explicar el marco analítico y luego ya les presento los 3 casos que les mencioné. Entonces, y esto recogiendo la definición de justicia climática. Ok, sí, gracias. Y esto... Gracias, profesor. Esta es la definición de justicia climática del panel intergubernamental de cambio climático. Esta es una representación gráfica que yo hice. Y bueno, están los 3 pilares que les mencioné, de justicia distributiva, justicia procedimental y reconocimiento. Entonces, gracias. Entonces, en términos de justicia distributiva, pues la justicia distributiva se puede ver en términos individuales, cómo se distribuyen las cosas entre las personas, o a nivel de Estado-nación, cómo se distribuye la riqueza entre países. Aquí ya me trajeron, gracias. Y entre generaciones, por ejemplo, que ese es otro debate importante en el pilar de la justicia distributiva, es cómo la crisis climática o la contaminación asociada al cambio climático que estamos generando hoy puede afectar a las generaciones futuras, y cómo, por ejemplo, por eso hay un argumento que puede decir, nos endeudamos hoy para que las generaciones futuras paguen por la respuesta a la crisis climática, porque es algo que les va a afectar. Entonces, digamos, este tema de distribución se divide en esos 3 puntos, recogiendo pues lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático. En términos procedimentales, muy sencillo, quién y cómo se toman las decisiones, y el reconocimiento, pues, por ejemplo, en las perspectivas, por ejemplo, en el caso de implementación en territorios indígenas, reconocer
las perspectivas de los indígenas como igualmente válidas en la implementación de estos proyectos o incluso para oponerse o negar la implementación de estos proyectos. Y hay otra parte de este marco analítico de justicia climática que es el de las dimensiones de vulnerabilidad climática. Entonces, el cambio climático no va a afectar a todos por igual, sino que las personas que están, digamos, en mayor situación de vulnerabilidad van a ser más afectadas por las inundaciones, por la elevación en el nivel del mar, por las olas de calor, por las enfermedades transmitidas por vectores que van a llegar a otros sitios por el cambio en la temperatura, la elevación en la temperatura, y esto, digamos, se desagrega en estas dimensiones, que son género, clase, ingreso, raza, origen étnico, edad, y esto, digamos, se entrecruza en lo que pues, se denomina interseccionalidad. En mi investigación, sobre todo estas tres fueron importantes, pero las otras también lo son, solamente que yo no las cubrí, que fueron género, raza e ingreso. Bueno, ahí fue el marco analítico. Esto ya es como detalles financieros que creo que se entiende mejor cuando les explique el caso, pero digamos, en los artículos que yo he publicado sobre esto, ustedes pueden encontrar toda la explicación de toda la rotación y los intríngulis financieros de los bonos verdes. Estos son los estándares verdes que se usan. Este es el Green Bond Principles de la International Capital Market Association, que es la asociación de bancos e instituciones financieras como Goldman Sachs, el Deutsche Bank y todo esto. Tiene su oficina en Londres y sacaron que es un documento muy sencillito. Son 8 páginas y dan como los puntos para etiquetar la deuda como verde, que son estos puntos de acá. Y el Climate Bonds Standard, que lo produjo el Climate Bonds Initiative, que también tiene su oficina en Londres. Y lo mismo, es una asociación de instituciones financieras que quieren promover este tipo de deuda verde. Digamos, antes de ya finalmente explicarles los casos, solo para decir cómo funciona el etiquetado verde, que en la parte procedimental es digamos, entender esto. Lo voy a poner en términos sencillos. Si Bogotá quiere sacar prestado a través de un bono verde, tiene que hacer primero una cosa, y es escribir un marco de bono verde, que es el Green Bond Framework, que es un documento de 6 o 8 páginas, donde la ciudad de Bogotá coloca: quiero pedir prestado $50 millones para financiar proyectos para financiar el metro y para financiar una nueva planta de tratamiento del río Bogotá. Y puedo pagar, y mi situación financiera es esta: como tengo capacidad de pago. Tengo ingresos por impuestos, tengo ingresos por tarifas, por transferencias, etc. Entonces, lo que hace la ciudad de Bogotá es contratar a una firma, a una entidad asesora, para que emita una segunda opinión del bono. Entonces, le manda el documento y esta entidad, que son... es que se me da el nombre en español, son estas entidades que contratan para hacer auditoría, y que digamos, están a nivel internacional, y emite una segunda opinión sobre el documento marco. Finalmente, Bogotá va a la bolsa de valores, emite su bono, consigue el dinero. Digamos, los que prestan el dinero pues obtienen el bono como su título o valor. Y luego, pues lo que hace Bogotá, la ciudad de Bogotá, es ubicar los recursos en los proyectos que, digamos, se afirmaron. Y luego de eso viene otro documento muy importante, que son los reportes de seguimiento. Los reportes de seguimiento se tienen que hacer anualmente, y esos normalmente se encuentran en línea. Entonces, digamos, si ustedes ya quieren entrar a investigar qué está ocurriendo con el tema de bonos verdes, ustedes pueden, digamos, en el caso de la ciudad de Bogotá, como es un gobierno municipal o subnacional público, esta documentación, el marco del bono verde, la segunda opinión y los reportes de seguimiento deberían estar en línea, accesible para cualquiera. Y bueno, y finalmente usted paga de regreso el bono, más las tasas de interés, obviamente. Entonces, digamos, eso también es importante aclararlo. Esto no es cooperación, esto es préstamo. Entonces, digamos, la ciudad va a devolver la plata más los intereses. Digamos, porque a veces pareciera como, digamos, si uno no mira el detalle, pareciera que es cooperación o que, digamos, pero no. Sí, no es la madre Teresa de Calcuta. Sí, exactamente.
Esta es la lista de bonos verdes municipales que se han dado en América Latina y en África. En América Latina, solamente la Ciudad de México y algunas municipalidades en Argentina han emitido. ¿Y esto por qué ocurre? Ustedes dirán, pero pues, ¿por qué él no se está buscando recursos a través de esto? Porque es complicado demostrar la robustez financiera, y además usted necesita gente que conozca el mercado financiero en su gobierno, digamos, para entrar a estos mercados. Entonces, capacitar a la gente toma tiempo, pero ya hay procesos de capacitación en este tema. En Bogotá y en otras ciudades de Latinoamérica, pero hasta ahora Ciudad de México, la ciudad de Córdoba, en Argentina, han emitido bonos verdes. Y en África, Johannesburgo y Ciudad del Cabo han emitido, pues que son ciudades con una institucionalidad fuerte, que han tenido la capacidad para entrar al mercado financiero a pedir plata prestada. Entonces es algo interesante, digamos, este mercado de bonos verdes en Estados Unidos ya va por miles y miles de bonos emitidos. En América Latina y África, por ejemplo, la cooperación y las instituciones de desarrollo lo están promoviendo, pero no ha tenido éxito, precisamente porque no hay una capacidad institucional que permita la expansión de este mercado, que eso puede ser bueno o malo dependiendo a quién le pregunte. Pero ahora sí, finalmente voy a entrar a los estudios de caso. Mi primer estudio de caso fue en San Francisco, en California. Ahí la empresa de servicios públicos de San Francisco emitió un bono verde en 2016 por un valor de $241 millones. Y esta plata se fue a financiar la reconstrucción de una planta de tratamientos de aguas residuales que trata el 80% de las aguas residuales de esta ciudad. Y esta planta de tratamiento se ubica en el barrio de mayoría afro de San Francisco, que es Bayview Hunters Point. Entonces, por ejemplo, ahí la dimensión de raza, desde una perspectiva de justicia climática, ya se vuelve relevante. Bueno, esto es como la documentación financiera. Y aquí, digamos, es importante decirlo, San Francisco, que es una ciudad de mayoría blanca, obtuvo la financiación a través del bono verde municipal para reconstruir la planta de tratamiento, que es una fuente de contaminación, porque es todas las aguas residuales de la ciudad, en el barrio de mayoría afro. Entonces, digamos, se usó el bono verde, que se etiquetó como verde o como positivo, para colocar una fuente de contaminación en un barrio de mayoría afro, que digamos, autores como Laura Pulido o Simster and Purifoy lo denominan racismo ambiental, que es básicamente cuando usted coloca las fuentes de contaminación en los barrios de mayoría afro o en los municipios de mayoría afro, pues esto sería un caso de racismo ambiental. Digamos, este proyecto que se financió con el bono verde. Y aquí está como la representación en un mapa. Entonces, aquí, esta es la planta de tratamientos que se financió con el bono verde, y este es el barrio Bayview Hunters Point, que es de mayoría afro. El beneficio, por supuesto, es para toda la ciudad, que es de mayoría blanca, pero no, por ejemplo, no hubo un reconocimiento, volviendo al enfoque de justicia climática, de alternativas. En este caso había una alternativa muy clara, que era la planta de tratamiento de Oceanside, que se ubica en el otro sector de San Francisco, donde estaría rodeado de campos de golf. Pero, por ejemplo, esa opción no se consideró. Entonces, algunos autores, y yo mismo argumento, pues que estamos ante un caso de racismo ambiental, que en este caso el bono verde terminó financiando un proyecto que reproduce el racismo ambiental. Este es un mapa de la municipalidad de San Francisco, donde se colocan las fuentes de contaminación o los impactos en términos de justicia ambiental. Y como ustedes pueden ver aquí, Bayview Hunters Point concentra fuentes de contaminación radiactiva, plantas cementeras, industria, etcétera, se concentra en esta zona también. Entonces, digamos, no es solamente la planta de tratamiento de aguas residuales, sino son otras cosas, en lo que es claramente una situación de injusticia ambiental que el mismo gobierno de San Francisco ha reconocido en sus documentos de política pública. Entonces, en la implementación de este proyecto financiado por el bono verde, pues hay un impacto positivo porque claramente toda la ciudad se beneficia del tratamiento de las aguas residuales, pero hay un impacto negativo que es la reproducción, la perpetuación del racismo ambiental en este barrio mayoría afro de San Francisco, que es Bayview Hunters Point.
Y también hubo una política de justicia ambiental, donde se construyó un centro comunitario, se hicieron algunas intervenciones artísticas, pero de todas formas la fuente de contaminación se mantuvo en este barrio a través de la financiación del Bono Verde. Y este es un aviso, una fotografía que yo tomé allá en Bayview Hunters Point. Este aviso, digamos, aquí está la planta de tratamientos y al frente, cruzando la calle, hay casas de familias, la mayoría afro, y tienen que pasar todos los días por esta área. Aquí en este aviso lo que dice es que al entrar a esta área usted está exponiéndose a la contaminación con químicos que pueden causar cáncer o defectos de nacimiento. Digamos, eso por obligación en la regulación de California tienen que dar esta advertencia a las personas que residen en esta área. Bueno, digamos, estos son los resultados, pero pues en síntesis es una injusticia distributiva, porque concentrar la fuente de contaminación en este barrio, pues se puede argumentar es un caso de racismo ambiental. Bueno, por cuestiones de tiempo no voy a entrar en la parte procesal y de reconocimiento. Bueno, en el reconocimiento quizá es decir que no se tomaron en cuenta las alternativas que sí existían, como por ejemplo haber movido esto a la planta de Oceanside al otro lado de la ciudad, que esa opción pues era conocida. Finalmente, la narrativa que se construyó alrededor del Bono Verde fue de éxito e innovación. Digamos, la ciudad de San Francisco recibió un premio por ser pionera en la emisión de bonos verdes y por la implementación del estándar de la Climate Bonds Initiative. Aquí recibió otro premio en 2021 por haber sido la primera ciudad en emitir en el mercado de la Bolsa de Valores de Londres, que normalmente los municipios de Estados Unidos emiten en Nueva York o en Estados Unidos. Y bueno, el segundo caso es en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Digamos, esto tiene como también interesante que es otra ciudad del sur global o de un país en desarrollo como Colombia. En este caso, el gobierno de la ciudad del Cabo emitió en 2017 en la Bolsa de Valores de Johannesburgo un bono verde por valor de $75 millones, de la cual el 83% se invirtió en Water Management Devices, que son medidores de agua automáticos. Y aquí hay una fotografía de estos medidores de agua automáticos, digamos, y esto con el argumento de racionalizar el uso del agua. Entonces, ¿cómo funciona? Y esto es muy interesante desde el punto de vista constitucional. Pues, como ustedes saben, Sudáfrica, pues, transicionó del apartheid a un sistema democrático en el año 1994. La Constitución de 1996 consagra el derecho al agua y el desarrollo en ley del derecho constitucional al agua en Sudáfrica asigna una cuota de 50 metros cúbicos de agua por persona gratuita, digamos, en los hogares de bajo ingreso. Entonces, lo que hizo el gobierno de Ciudad del Cabo al instalar estos medidores de agua automáticos en los hogares de bajo ingreso, en los hogares en pobreza extrema, les dan la cuota gratuita de 50 metros cúbicos de agua. Cuando consumen la cuota, este medidor, pagado por el bono verde, corta. Y entonces, la cuota es diaria. Entonces, digamos, se la dan en las horas de la mañana, en las horas de la madrugada, y si la familia consumió toda la cuota al mediodía, tiene que esperar hasta el siguiente día para que se le vuelva a reactivar la cuota. ¿Cuál es el problema con esta cuota de 50 metros cúbicos de agua? Es que en Ciudad del Cabo hay un déficit de vivienda social, digamos. Entonces, en una unidad habitacional no vive una familia, pueden vivir 2 o 3 familias. Entonces, digamos, el gobierno de Ciudad del Cabo asignó la cuota asumiendo que vive una familia de 4 integrantes, es decir, 200 metros cúbicos de agua en total por día. Pero en realidad pueden vivir 2 o 3 familias. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando algo que llaman los backyarders en Ciudad del Cabo. Y aquí vive una familia. Entonces, en estas tejas de zinc vive una familia y esta es una vivienda social donde vive otra familia. Entonces, y la cuota de agua se tenía que repartir entre estas 2 o quizá 3 familias, y pues la cuota siempre fue insuficiente, o en muchos casos fue insuficiente. Una cuota que en todo caso ya era pues, bastante pequeña. La otra situación con Sudáfrica y el apartheid es que
es importante, digamos, esto en el tema del reconocimiento, es importante al implementar una política en este contexto, pues tomar en cuenta que, digamos, en Sudáfrica los barrios están divididos por razas, entonces, digamos, hay un barrio donde todos son población afro, hay otro barrio donde todos son población mestiza o mezclada, y otro barrio donde la mayoría son blancos. Digamos, estos barrios blancos tienden a ser de alto ingreso, los barrios afro y mestizos tienden a ser de bajo ingreso. Entonces, lo que pasó en Sudáfrica es que los terrenos y las casas de la población afro fueron expropiados por el gobierno del apartheid, y estas familias fueron forzosamente desplazadas hacia barrios que tenían peor infraestructura y peores oportunidades económicas, y eso se refleja en la situación digamos, de distribución de la riqueza y de pobreza en Sudáfrica hoy en día. Por eso, digamos, solamente el 1% de la población blanca está en situación de pobreza, mientras que el 65% de la población afro está en situación de pobreza. Y eso, digamos, no se tuvo en cuenta al momento de implementar. Aquí está como la referencia, digamos, de toda la regulación donde expropiaron a la población afro, que además era la población originaria de Sudáfrica. Y aquí hay un ejemplo, pues, de la situación de concentración de la riqueza, donde el 64% de la población afro está en pobreza, mientras el 1% de la población blanca. Bueno, esas dos cosas, el reconocimiento de las personas que viven en la unidad habitacional y el contexto de desigualdad no se tuvo en cuenta. Y otro argumento también es que la mayoría del agua en Ciudad del Cabo es consumida por los hogares de alto ingreso. Digamos, los hogares de alto ingreso en Ciudad del Cabo pueden tener una piscina, un jardín, etcétera. Entonces el consumo por unidad habitacional era más alto, y el consumo total pues se concentra en los hogares de alto ingreso. Entonces, digamos, este argumento, que ustedes si miran el documento del bono verde, se justifica la financiación para hacer un uso más racional del agua, pero en la práctica, digamos, la mayoría del consumo se concentraba en los hogares de alto ingreso con piscinas, por ejemplo. Entonces, aquí los dos aspectos de vulnerabilidad climática relevantes, argumento, son ingreso y raza. Digamos, porque estos medidores de agua automáticos que cortan el agua automáticamente se ubicaron en los hogares de bajo ingreso. Pero ¿cuáles son los hogares de bajo ingreso en Ciudad del Cabo? Pues hogares afro y hogares mestizos. Entonces hay un tema, pues, de reproducción de la injusticia racial en este contexto, y las comunidades se opusieron a la instalación de estos medidores automáticos de agua, y así un programa que, digamos, la emisión del bono se hizo en el año 2017, y en el año 2021 el programa fue cancelado porque las comunidades sistemáticamente se opusieron a la instalación de estos medidores de agua. Es decir, el 84% de la financiación del bono pues se fue a un programa que fue cancelado. No obstante, en la narrativa, que es el último punto que les quiero mostrar del caso, la narrativa sobre el bono verde es de éxito e innovación. Vamos, el bono verde ganó en el año 2018 el premio a bono verde del año, de nuevo, y las instituciones financieras del desarrollo y organizaciones internacionales continúan presentando el bono verde de Ciudad del Cabo como un caso exitoso y punto de referencia para otras ciudades del sur global, pero no mencionan que el programa que financió mayoritariamente con el 84% de los recursos fue cancelado por oposición de las comunidades. Bueno, ya está como algunos de los resúmenes de los hallazgos, pero pues, sobre todo tengan en cuenta el punto distributivo de tanto el agua y financiero, y el tema de reconocimiento del contexto de post-apartheid, de injusticia racial, que es obvio en este contexto, y de concentración de la pobreza en estos hogares de bajo ingreso. Finalmente, el último caso es el de Ciudad de México. En el caso de Ciudad de México, el bono verde fue emitido en el año 2017 en la Bolsa de Valores de Ciudad de México, $53.8 millones.
el 36% de los recursos financieros fueron a infraestructura de agua. De estos, las 12 infraestructuras de agua más grandes se ubican son esta, la Vicente Guerrero y la planta Selene, que se ubican en el barrio Iztapalapa y en el barrio Tláhuac, en el oriente de la Ciudad de México. Y aquí tengo un mapa de la Ciudad de México. Y esto es algo muy interesante también, cómo se cruza lo financiero con el derecho al agua. El agua es un derecho también en México, es reconocido por la Constitución Política. Y el servicio de la Ciudad de México de agua, el SATMEX, raramente corta el servicio del agua por falta de pago. Digamos. Y el agua es relativamente barata en Ciudad de México. Entonces uno diría, hay un reconocimiento al derecho al agua y se le garantiza el derecho al agua a toda la población. Pues jurídicamente sí, pero en la práctica no depende del costo del agua, sino del barrio donde usted vive. Entonces aquí este es un mapa esto es para explicar el contexto. Este es un mapa de la Ciudad de México y este punto representa la entrada del agua en la ciudad. Y estos barrios, en rojo y naranja, son barrios de alto ingreso, esto es como Rosales, Miguel Hidalgo es como Rosales, hagan de cuenta. Y los barrios en verde y en verde clarito son de bajo ingreso, como Ciudad Bolívar o Soacha, por ejemplo, que son Iztapalapa y Tláhuac y Xochimilco. Entonces, tengan en cuenta que todo el agua es de bajo costo en Ciudad de México y que raramente cortan el agua, pero ¿qué determina si usted tiene acceso al agua todos los días o simplemente unos días a la semana? Entonces, estos barrios de acá tienen acceso al agua todos los días, porque se ubican cerca de la fuente de entrada del agua de la ciudad y son de alto ingreso. Estos barrios que tienen un punto negro, estos representan barrios con acceso intermitente, es decir, el agua llega algunos días a la semana, no todos los días, puede ser 3, 4 días a la semana, en Iztapalapa, en la periferia de Ciudad de México. Y aquí justamente es donde se ubicó la infraestructura de agua que se financió con el Bono Verde, de regulación de aguas lluvias en Iztapalapa y de filtración o de tratamiento de aguas subterráneas en Tláhuac, que es aquí en esta zona. Entonces, digamos, ahí se ve como ya en la práctica el Bono Verde termina financiando pues, proyectos de agua. Bueno, para no extenderme demasiado, simplemente voy a explicar el punto de la planta de tratamiento de agua en Tláhuac. En el corto plazo es beneficioso, por supuesto, porque, digamos, como hay una escasez de agua en Ciudad de México, aquí en Tláhuac el acceso al agua es intermitente. Entonces, digamos, para suplir, porque el agua que se llega acá de las represas, pues empieza a distribuir por acá, pero no alcanza a llegar en forma permanente a estos barrios de la periferia. Entonces, para suplir esa deficiencia en agua, se hace extracción de agua subterránea de acuíferos. Y, digamos, la infraestructura que se financió en Tláhuac fue con el Bono Verde, fue para filtrar y tratar el agua subterránea para que la pudieran consumir las familias en Tláhuac. Ese es un beneficio en el corto plazo, por supuesto, porque, digamos, aumenta la distribución de agua en esta zona, pero es un perjuicio en el largo plazo porque hay una problemática de fondo también, y es que al extraer el agua de los acuíferos en forma, digamos, intensa y permanente, la reserva de agua de los acuíferos empieza a reducir y esto deja un vacío en el subsuelo, que en el largo plazo, en cuestión de 10, 20, 30 años, la superficie de los barrios empieza a caer. Y esto, digamos, ha generado problemas en las construcciones y en las viviendas en los barrios. Esta práctica de la extracción del agua subterránea se vuelve tan sistemática que en Ciudad de México pues, es muy sistemática. Entonces, digamos, sí es un beneficio en el corto plazo porque aumenta la disponibilidad de agua, pero es un perjuicio en el largo plazo al profundizar esta extracción del agua subterránea financiada con el Bono Verde. Aquí entonces es importante el tema de ingreso porque como se pudieron dar cuenta, digamos, no es un tema de que el agua sea costosa o de que a usted le vayan a cortar el agua,
Eso no va a ocurrir, pero lo que sí es un tema es que si usted no tiene suficiente ingreso para comprar una casa en Miguel Hidalgo o en el Rosales de Ciudad de México, pues usted va a comprar una casa en un poco más económica, donde el agua es intermitente. Es un tema de ingreso. El tema de raza no tengo ahorita tiempo para explicarlo en detalle. Y también es un tema de género, porque este trabajo adicional de obtener el agua, de filtrar el agua, de racionalizar el uso del agua, de reciclar el agua, recae normalmente en las mujeres del hogar. Entonces también es un tema de género en el caso de Ciudad de México. Este es el ciclo de circulación del agua. No voy a entrar en detalles, pero digamos está en el artículo que yo publiqué en Environment and Urbanization. Ahí pueden encontrar este artículo, este gráfico, si quieren conocer el detalle de la circulación de agua en Ciudad de México y cómo eso se integra con la circulación financiera a través del bono verde en Ciudad de México. Bueno, esto ya es como las conclusiones. En la parte distributiva, sí, ingreso, género, raza son importantes para analizar la parte distributiva, y también en términos de tiempo, pues en el corto plazo es beneficioso y en el largo plazo es perjudicial. La narrativa, de nuevo, es positiva. El bono verde de Ciudad de México ganó el premio al mejor bono verde del año 2017. Este es el alcalde de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inaugurando la planta de tratamiento financiada por el bono verde en Iztapalapa, la planta de regulación de agua y lluvia. Este es el alcalde, Miguel Ángel Mancera, y este es Sean Kearney, el director de la Climate Initiative en Londres, entregándole el premio a Miguel Ángel Mancera. Después la alcaldesa, la siguiente alcaldesa, Claudia Sheinbaum, cuando entró a la alcaldía dijo que pues, el bono verde, abro comillas, fue un mal negocio para la Ciudad de México, cierro comillas. Y bueno, ahora Claudia Sheinbaum es la presidenta de México. Y bueno, como para recapitular y ya cerrar, este es de nuevo el marco analítico de justicia climática. Yo les mostré cómo es relevante el tema de género. No tuve mucho tiempo, pero esto lo desarrollo en detalle para el caso de Ciudad de México. El tema de raza es importante en San Francisco y en Ciudad del Cabo, y también en Ciudad de México. El tema de ingresos es importante en Ciudad de México y en Ciudad del Cabo. Y bueno, estos otros seguramente son importantes, simplemente digamos, el alcance de mi investigación no daba para entrar a analizar estos otros dimensiones de vulnerabilidad climática, pero es necesario hacerlo en futuras investigaciones. Y bueno, ya finalmente los puntos de discusión. Entonces, un primer punto es la falta de participación efectiva de las comunidades. Ejemplo, en Ciudad del Cabo, si le hubieran preguntado a las comunidades, vamos a instalar estos medidores de agua automáticos, ¿a ustedes les parece? Obviamente las comunidades hubieran dicho que era una mala idea, y el gobierno de Ciudad del Cabo hubiera podido ahorrarse toda la plata que invirtió en un proyecto que de todas formas tuvo que ser cancelado en 2021 debido a la oposición de las comunidades. Segundo, no hay un reconocimiento de estas dimensiones de vulnerabilidad climática. Entonces no se aborda, por ejemplo, el tema de edad, el tema de género, el tema de ingreso, el tema de raza en el etiquetamiento verde de los bonos. Tercero, la injusticia climática no se aborda en términos de distribución del agua y del espacio. No es suficiente con mirar al reconocimiento del derecho, como ocurre en México o en Sudáfrica. El agua es un derecho constitucional y el agua o es gratuita o es económica, pero en realidad lo que determina el acceso al agua potable es el espacio, digamos, donde usted viva. Si usted vive en un barrio de mayor ingreso o si usted vive en un barrio de menor ingreso. Cuarto, la narrativa verde es importante problematizarla porque estos bonos se han presentado como algo solamente positivo, sin presentar, digamos, los impactos sociales y ambientales que han tenido. Igualmente, quinto, es importante mirar al nivel subnacional. Normalmente esta discusión sobre los bonos se da en el nivel nacional, por ejemplo, en la emisión de bonos soberanos, pero en el nivel subnacional, local, de emisión por entidades privadas financieras, no se está observando tanto. Sería interesante hacerlo. Por ejemplo, lo que les dije, el año pasado el BBVA junto con la Corporación Financiera Internacional, emitió un bono azul para ser implementado aquí en Colombia, en la costa Caribe. Sería interesante ver qué pasa con eso. Sexto, es importante el diálogo entre los países desarrollados y con subdesarrollados, o del norte global con el sur global.
Por ejemplo, en San Francisco pudimos aprender de la experiencia de justicia racial, en Ciudad del Cabo igual, en Ciudad de México igual. Bueno, también séptimo, es importante ver el tema de cómo la narrativa verde se moviliza para promover este mercado, pero también problematizar pues, que hay impactos sociales y ambientales que es importante tener en cuenta en el debate. Y finalmente, reinterpretar esto, porque esto se ha manejado sobre todo como un tema de finanzas climáticas, y por eso hay todos estos artículos académicos de economía y finanzas abordando como temas como la tasa de interés o los retos para posicionar el mercado, pero que no se enfocan tanto en el tema de justicia o de justicia climática. Y digamos, yo propongo que hay que reinterpretar y abrir más el debate no solamente a lo económico y financiero, sino también al enfoque de justicia climática y de justicia. Y bueno, eso es en síntesis. Aquí hay unas recomendaciones que pues, por tiempo no voy a entrar, algunas referencias, y bueno, muchas gracias. Este es mi correo electrónico, por si tienen más preguntas y si quieren algunas referencias. Y bueno, estoy súper atento al debate aquí que se pueda dar con esto. Muchas gracias. A continuación propongo que, como le ha dicho Adelito, hagamos una ronda de intervenciones en términos de preguntas, comentarios, observaciones sobre la presentación que Héctor ha hecho. ¿Quién quiere iniciar? Yo tengo una pregunta sobre la selección de casos. Casi todos involucran agua. ¿Hay alguna razón especial por la que hayas escogido estos casos que terminan involucrando uno del agua? Dos, un poco, precisamente como de agua, el relator de derecho humano hace unos 2 o 3 años sacó un documento sobre el riesgo de la mercantilización y financiarización, y uno de los casos que trataba era precisamente estas formas de financiación, de la financiarización de la financiación de infraestructura. Y él ponía un poco el énfasis en dos ideas: en el encarecimiento del acceso al agua y en cierto ejercicio de especulación. Yo quería preguntarle un poco sobre estos casos. Tú analizaste eso sobre estudio, si evidenciaste algún tipo de especulación con este tipo de financiarización, y parece absolutamente diferencial. No tiene nada que ver con el encarecimiento, pero si a largo plazo no podría generarse un fenómeno de encarecimiento, a medida que estás endeudado y te reportes más inversiones, te va a seguramente más caro. Y luego también preguntarte por la perspectiva de derechos. Pareciera ser que de todas formas estas formas de financiarización apelan a un discurso de los derechos, de intentar justificar que pueden ser tratados como mercancías sin que se mantengan ciertas condiciones, y especialmente el tema de participación. Un poco algunos de estos sectores dicen, bueno, tal vez deberíamos mejorar la participación de las comunidades en una perspectiva de retroalimentación del Estado sobre los proyectos, pero mi pregunta es, ¿qué tipo de participación podría ser adecuada, si es que hay algún tipo de participación adecuada o en estos procesos de estos métodos de financiación, si es que son compatibles al final de la regla de derecho? Esas tres por ahora. Listo, gracias. ¿Alguien más? Hacemos una ronda de preguntas, comentarios. Okay. Lady. Me llamó muchísimo la atención el tema cuando hablan de mercado y de todo este tema de colocarle verde a un mecanismo financiero. Me genera como muchísimo ruido, ¿no? El hecho de que se trata de un crédito y está dentro de un mercado financiero. Ahí, un poco relacionado con la misma pregunta que hacía Luis Fernando, esa tensión entre derechos y mercado nunca va a poder ser resuelta en el marco del instrumento financiero. Ahí siempre va a perder el derecho, no habría ni espacio a la participación ni a otro tipo de ponderación de derechos o de consideraciones. Por ejemplo,
que tú mencionabas que en los bonos verdes había como unos principios. Bueno, ¿qué tengo que incluir en esos principios? Que la comunidad participe. Pero pues ahí hasta donde un mercado le va a garantizar derechos a una comunidad, si no fuera una política pública, por ejemplo, ¿no? La inversión de recursos en ese tipo de proyectos de actividades de acción climática debería darse, solamente en el marco de una política pública en el que el Estado es garante. De lo contrario, pues ahí creo que los principios no darían lugar a tener otras consideraciones, como por ejemplo el entonces que aplicaba. Cómo incorporar los efectos como de cambio climático a futuro, o sea, como en ese proyecto que va a financiar el bono verde está incorporado un poco como en los estudios de impacto ambiental, cómo incorporo yo aspectos de cambio climático a futuro en esas acciones que parecen hoy muy buenas, como las que mencionabas. A corto plazo me da un beneficio real y concreto, pero ¿y qué va a pasar también un planeta cambiante, ¿no? Y con un montón de actividades que, si esto sigue creciendo, pues se van a incrementar. Creo que ese factor no está bien. No es una pregunta, no sé si, pero sí, como me generó mucho debate eso. Y bueno, Gracias. Gracias. Adelante y luego Natalia. ¿Te quieres presentar? Gracias, Sergio Gaviria, del programa de reconciliación y convivencia. Disculpe que llegué algo tarde y parece que, según las notas allá, parece que hubo una distinción entre los bonos verdes y los bonos de carbono. Porque es que hace poquito estuve en un encuentro justamente sobre los bonos de carbono y se preguntaban por qué si hay una cotización del oro en bolsa y cotización de metales y de todos estos, ¿cómo es que se dice? Commodities, no hay también una cotización en bolsa de los bonos, estoy hablando de los de carbono, ¿no? Y por eso estoy pidiendo la diferenciación. Si también se puede pedir lo mismo de los bonos verdes, que se tenga más información sobre qué cuestan y mucha información al respecto que las comunidades no saben o no conocen. Ok, muy bien, gracias. Sí, pues lo que yo quería preguntar era si de pronto en tu investigación o si existe literatura más o menos sobre como qué papel o qué opinión han tenido, digamos, sobre alrededor de las calificadoras de riesgo. Porque entonces, ¿cómo se mide el tema del acceso al crédito a los países? En este caso no se podría utilizar el mismo criterio, pues porque, o sea, si se tiene en cuenta, por ejemplo, el principio de la responsabilidad compartida para diferenciada, pues sabemos que los países que van a tener mayores, pues, emergencias de este tipo, mayores, digamos, que necesidades, pues son los que históricamente han sido golpeados pues, por diferentes violencias pues, sistemáticas colonizadoras, demás, del capitalismo. Entonces quisiera saber de pronto qué opinión se ha tenido al respecto, si se van a utilizar los mismos criterios como que de un país en desarrollo que igual va a ser el más necesitado, pues nunca va a poder acceder, o en el futuro en realidad este endeudamiento pues simplemente va a crecer indefinidamente y después se va a tener que endeudar por otro lado con privados. Entonces eso es lo que quería. Ok, gracias. ¿Listo? Gracias, profe Gregorio. Bueno, Luis, sí, sobre la selección de casos. Al principio, intentando desarrollar la investigación, en realidad yo sufrí mucho, como tratando de seleccionar los casos, porque era un tema relativamente nuevo y no sabía cuál enfoque me podría funcionar mejor para aplicar un abordaje de justicia climática, justicia ambiental. Y cuando empecé a ver como que un tema en común que siempre financiaban en los bonos verdes era el agua, como que me empecé como a inclinar y luego hice como una reflexión y bueno, ahí también se ve como en algunos artículos, como el agua es un elemento esencial, digamos, desde una perspectiva de justicia ambiental, usted necesita agua para tomar, agua potable, aire para respirar y comida pues, comestible, digamos, eso sería como lo básico en un abordaje de justicia ambiental. Y el agua, digamos, me permitía también poner a dialogar estos diferentes casos porque puede que cambie la comida que una comunidad consume o puede que cambien algunas cosas, pero definitivamente cualquier ser humano, cualquier comunidad va a tener un mínimo vital de agua para sobrevivir. Digamos,
La Organización Mundial de la Salud habla como de 100 metros cúbicos para tener como condiciones sanitarias y 50 metros cúbicos como definitivamente como lo mínimo. Y eso me pareció que era, porque digamos el consumo de electricidad puede variar mucho, digamos, si uno compara, o el tema de transporte público. Entonces me pareció que el tema del agua permitía poner a dialogar casos tan diferentes como una ciudad como San Francisco, pues que es una ciudad con tanta riqueza y tanta desigualdad, con otros casos. Entonces por eso fue que fue el tema del agua. Y bueno, y lo que dices del relator del derecho humano al agua, que creo que te refieres al documento de Pedro Arrojo. Sí, definitivamente fue un documento muy interesante, y sobre la financiarización del agua. Y sí, efectivamente esto se presta para especulación. El caso de los bonos verdes, incluso para financiar infraestructura de agua, se pueden renegociar en la bolsa, porque pues en la bolsa fue donde se obtuvo el préstamo, y se pueden volver a colocar en la bolsa. Algunos son al portador, entonces en realidad sí, ahí se presta para especulación y para derivativos, que es como toda una rama del sistema financiero, de renegociación de la deuda, como reempacar deuda o empacar varios proyectos distintos en un solo instrumento. Es un tema que se puede volver complejo, pero hay casos interesantes de cómo esto esta especulación puede terminar impactando a las comunidades. Y le voy a dar un caso concreto porque si no esto se queda abstracto. En el sur de Estados Unidos, si no me falla la memoria, en Jackson, Mississippi, o bueno, en alguna población en el sur de Estados Unidos, se emitieron bonos que fueron entonces renegociados en el mercado de valores con derivativos, es decir, con tasas de interés flotantes, como el UPAC, por ejemplo, que se van adaptando. Y lo que ocurrió fue que renegociaron la deuda para que el costo de pagar esta deuda, que en este caso se cobraba a través del recibo del agua, no fuera tan alto, para tratar de que la carga financiera para los hogares no fuera tan alta, pero la renegociación se hizo en el año 2007. Y en el año 2008 vino la crisis financiera, las tasas de interés se elevaron y de repente esta deuda se multiplicó y básicamente llevó a la quiebra a este municipio. Y hay un par de artículos muy interesantes sobre cómo esta especulación se tradujo en que el costo del recibo del agua se quintuplicó en términos de muy corto tiempo, y obviamente pues en un país desarrollado como Estados Unidos, familias simplemente no tenían acceso a un servicio básico como el agua. Yo te puedo mandar la referencia pues si quieres ver. Es un caso muy interesante de especulación. También ocurrió en Detroit, Michigan. En Estados Unidos es muy interesante ver cómo es un sistema financiero consolidado, complejo. Entonces todo este tipo de fenómenos de especulación con el agua pues ya se ven en la práctica. Entonces es interesante ver a Estados Unidos para esa reflexión. Y en cuanto a la perspectiva de derechos, bueno, hay alguna reflexión y es la reflexión de fondo que tú mencionabas de o enfoque de mercado o enfoque de derechos, digamos. Y está el enfoque de mercado en el protocolo de Kioto y en la COP de Cancún de 2015, en la conferencia de las partes sobre cambio climático de 2015, las personas negociadoras tomaron la decisión de tener un enfoque de mercado. Pero paralelo una cumbre popular, debo estar diciendo mal, una cumbre popular alternativa en Cochabamba, digamos, como crítica a esa visión, que abogaba por la visión de derechos. Y sacaron también su propio documento, digamos, en Cochabamba para responder a esa lógica de mercado que se impuso en la COP de Cancún, en la COP de Copenhague 2014 y en la COP de Cancún 2015, y Cochabamba 2015, digamos, de raíz popular, abogaba por algo distinto. Y porque ese es el debate de fondo, mercado o derechos, o cómo se dialoga entre esta lógica de mercado y esta lógica de derechos. Y ahí, por ejemplo, el punto que tú decías de participación, digamos, lo que se dice en el estándar verde es transparencia. Ahí la palabra clave que siempre están repitiendo es transparencia. Necesitamos transparencia y transparencia. Gracias.
Y transparencia se entiende como publicar los documentos en la página web. Eso es transparencia. Y efectivamente los documentos están en la página web. Ahora, ¿esos documentos son inteligibles o son accesibles, digamos? Eso ya podría poner en cuestión, digamos, la transparencia, pero la participación no aparece por ningún lado. Digamos, cuando se plantea la pregunta de participación, siempre dice, se lleva como a transparencia. Entonces, digamos que yo creo que habría que llevar esa lógica de transparencia a participación, pero si ustedes miran el estándar verde, no, la palabra participación no aparece. Siempre repiten transparencia, transparencia. Entonces fue desde como quedó redactado que no aparece. Y bueno, sobre la reflexión de Lady, pues totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que ese debate es el debate de fondo sobre mercado y derechos, y definitivamente hay que llevar el debate a ese nivel, porque lo que se ha institucionalizado, lo que se volvió predominante, es ya la pregunta de cómo implementamos este mercado. La pregunta no es si queremos el mercado o qué tipo de mercado, sino la pregunta es cómo reducimos la tasa de interés, cómo le damos entrada a las calificadoras de riesgo. Digamos, hay un montón de artículos académicos sobre eso, pero el debate anterior a decir cuál es el modelo financiero, como que prácticamente se excluyó y ya habría que volver a un punto antes a preguntar cómo se financia esto, porque yo, bueno, no sé si quizás es un poco muy detallado, pero sí tiene que ver en que esto se traduce en que los hogares terminan pagando más por su agua. Por ejemplo, en el caso de lo que yo estaba, aquí les quiero mostrar en la circulación del capital, digamos, un bono verde municipal lo emite la ciudad, el gobierno de la ciudad. ¿Cuál es la fuente de financiación de un gobierno, de una ciudad? Los impuestos y las tarifas de agua. Sí, las tarifas. ¿Perdón? Puede ser regalías, pero digamos, en términos generales, y eso en inglés son las 3 T's, como taxes, tariffs, transfers, impuestos, tarifas y transferencias. El acueducto de Bogotá cobra sus recibos, el gobierno de la ciudad cobra sus impuestos y puede recibir transferencias del gobierno nacional. Entonces, digamos, esto es un poco enredado, pero aquí el gobierno de la ciudad emite el bono verde municipal al mercado financiero y obtiene en retorno los fondos, los recursos financieros, pero eso lo tiene que pagar y eso tiene que salir de alguna parte. Y esa plata para pagar de vuelta sale pues, de los hogares. Los hogares pagan los impuestos, los hogares pagan las tarifas en el recibo de agua y bueno, y eventualmente también el gobierno nacional hace transferencias al gobierno municipal y a partir de eso pues el gobierno municipal paga la deuda y paga el interés a los inversores. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta estas partes de la circulación del capital en este debate, porque solamente se mira como al gobierno municipal y a los inversionistas, pero muchas veces no se piensa cómo va a participar en esta circulación del capital los hogares, y es una pregunta importante sobre, de nuevo, el debate de fondo sobre enfoque de mercado, enfoque de derechos. La pregunta que hizo el señor Elkin sobre bonos verdes y bonos de carbono, esa es una pregunta súper importante y qué bueno que la hizo, porque en realidad la necesitaba, porque sí hay una confusión ahí. Los bonos de carbono es totalmente diferente a los bonos verdes, digamos, incluso en inglés la palabra es diferente. En los bonos de carbono en inglés se dice carbon credits y en los bonos verdes se dicen green bonds, son palabras diferentes y el mecanismo financiero es diferente. Los bonos de carbono o carbon credits, pues es un mercado que se creó para renegociar, digamos, las cuotas de contaminación por emisiones de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero. Entonces es un mercado separado que se mide en cuotas de emisiones de dióxido de carbono asignadas a los países, y eso está controlado por Naciones Unidas y bueno, por otras entidades también en la Unión Europea, y dependiendo del tipo de mercado de negociación de cuotas de emisión de dióxido de carbono. Y para ponerlo en términos como más sencillos,
Vamos, si se genera contaminación en Alemania, porque usted viajó en avión y quiere compensar la emisión de dióxido de carbono de ese viaje en avión, entonces usted puede que en el tiquete de su viaje de avión dice, el carbono emitido para su viaje de avión fue compensado con cultivar unos bosques en el Amazonas colombiano. Entonces lo que se hace es el equivalente en toneladas de dióxido de carbono de ese viaje, de ese vuelo en avión, se coloca, digamos, en árboles, pues que el árbol está constituido por dióxido de carbono. Esto es un poco químico, porque el árbol tiene un peso en dióxido de carbono y ahí lo calculan y es como toda una ciencia. Ese es un mercado, pero este mercado no tiene nada que ver con el de bonos verdes, que es de deuda. El de bonos es como, digamos, de pronto lo ha escuchado como en términos de la deuda. Por ejemplo, el Estado colombiano emite bonos para financiarse, que son los bonos soberanos. Es deuda nacional, que esa deuda la pagamos todos con nuestros impuestos. Y esos mismos bonos usted le coloca una etiqueta verde, es decir, vamos a financiar proyectos de cambio climático, y sigue siendo deuda. Es la misma deuda pública, pero solo que esta tiene una destinación específica, tratamiento de agua y cosas así. Exacto, es la misma deuda pública, esa es la explicación. Es la misma deuda pública cuando la emite el Estado. Y puede ser deuda privada, digamos, si la emite Bancolombia o una constructora. Entonces, es la deuda pública. Esa es para la diferenciación, y sí es importante hacer la diferenciación porque son debates diferentes, ambos muy importantes. Pero digamos, hay mucha atención que se le está prestando a los bonos de carbono, y es muy importante y debe continuar. Pero el tema de los bonos verdes está como un poco como descuidado, por decirlo así, y pues sería también bueno empezar a ponerle cuidado. Bueno, y la pregunta de Natalia sobre la literatura de calificadoras de riesgo, y eso es súper importante. Las calificadoras de riesgo juegan un rol fundamental porque clasifican a los países, y dependiendo de la clasificación se corresponde el costo de la deuda y la tasa de interés. Eso es como el crédito de una persona. Si una persona está reportada en data crédito, pues si va a pedir un préstamo para un carro, pues le sale más caro. Pero entonces, digamos, aquí en el caso de la deuda pública, es un poco contraintuitivo, porque se supone que los países que más necesitan son los países que tienen peor calificación de riesgo. Entonces están pagando más caro sus proyectos. Entonces, digamos, la financiación del desarrollo y la financiación climática se termina convirtiendo termina saliéndole más caro a los países que más lo necesitan. O sea, eso va totalmente en contra del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, o un abordaje de justicia climática, es totalmente contraintuitivo. Pero si lo metemos en términos de deuda, a través de calificación de riesgo, que el costo de la deuda se determina por la calificación de riesgo, pues esa es la situación. Y por eso las calificadoras de riesgo se convierten en algo tan importante en el mercado de finanzas climáticas, y sería importante. Y además son entidades privadas, digamos, no tienen como ningún tipo de control. La Unión Europea había considerado crear una calificadora de riesgo pública, pero esa iniciativa no se consolidó, y sí están teniendo un impacto en el acceso al capital que se necesita para la construcción de proyectos de infraestructura de agua o proyectos esenciales. Entonces, es definitivamente muy importante mirar las calificadoras de riesgo también. Muy bien, chévere. Yo tengo algunos comentarios generales y de pronto alguna pregunta específica. Digamos, como tres bloques de asuntos. El primero tiene que ver con el asunto esencialmente metodológico. Digamos, a nosotros en INCA nos interesa muchísimo que cuando se presente, digamos, los resultados de una investigación aparezca como de manera mucho más clara, en particular, en primer lugar, el marco teórico. Hay un dicho que acostumbro decir desde el pregrado hasta el doctorado, y es: dime a quién citas y te diré quién eres. Entonces, el marco teórico nos permite precisar claramente cuál es el lugar de enunciación que yo pretendo desarrollar en una tesis doctoral contra otros enfoques teóricos
porque la tesis doctoral justamente debe aparecer la tesis propia de quien está elaborando. Y ese marco teórico es justamente contra quienes en la literatura generalizada vamos a discutir. En particular porque tengo una ligera intuición por tu presentación. Siento un poquito una especie de pequeño entusiasmo por los bonos verdes. Y como no quedó suficientemente clara tu posición, ese sería el segundo elemento. Digamos, en las conclusiones debe quedar muy explícita tu posición. En particular a mí no me quedó suficientemente clara, y eso es lo central. Cuando estés sustentando tu tesis doctoral, tú vas a mostrar es tu tesis, no solamente, seguramente incluso lo que encontraste, sino que lo contrastas con tu visión propia, es decir, es tu tesis. Yo considero que los bonos de carbono, por tales razones, son adecuados, son inadecuados, cumplen un estándar ambiental X, y mi estándar ambiental es este, o mi estándar climático, o el estándar de justicia que tú estés pensando. Entonces, serían como las dos ideas iniciales. Una, desde el punto de vista metodológico, es muy importante, y sobre todo, yo siempre insisto, y por eso te decía, que chévere tener una presentación previa, porque a mí me gusta que aparezca eso, porque como la mayoría de quienes están aquí pueden estar haciendo tesis o van a hacer tesis, es un ejercicio permanente que hacemos en Clínica, porque ayuda a ilustrar, y por supuesto quienes están conectados, que me comentaba Natalia, se acercan a 20 personas, pues también están pensando en cómo hacer no solamente conocer la temática, sino como eso les sirve para sus procesos investigativos, chévere poderles ayudar en ese sentido. Y en este caso sería muy importante ver como los dos grandes enfoques teóricos. Por un lado sería aquellos amigos de los bonos verdes y aquellos que nos oponemos a los bonos verdes por las razones que explicó Luisa, que explicó Leire, que explicó Natalia, que explicaste tú, y que son claves justamente para indicar que no hay una especie de consenso alrededor de ese asunto. Entonces, desde el punto de vista metodológico, el marco teórico, por supuesto, el estado del arte, tú nombraste algunos artículos muy interesantes, pero faltaría, es una de las ideas centrales, yo siempre digo a mis estudiantes, no olviden citar a las comunidades en concreto. Sí, digamos, yo hice mi doctorado en Europa y mi maestría en Europa, y conozco que si uno no cita a Kelsen, a Rawls, a Hart, como que no queda bien, pero yo cito a indígenas. Yo, profesor, en la sustentación me digo que cómo así eso. Pues es justamente quienes refuerzan mi teoría, porque mi teoría es distinta del enfoque liberal. Y entonces, usualmente, la clave estaría en que aparecieran esos dos grandes enfoques, por lo menos esos dos grandes enfoques. Y a mí el papel de las comunidades debe aparecer clarísimamente, sobre todo cuando es una tesis que se construye desde el sur global y se presenta y se sustenta en una universidad del norte global. Muy interesante. Adverter sigue siendo una universidad muy interesante, que chévere, que uno le pueda decir incluso a los profesores o profesoras que sirvan de jurado. Me imagino los debates que planteaste en el doctorado, porque tiene que ver con el segundo elemento que quiero destacar, y es todo el tema de conceptualización, que de nuevo es parte de la metodología, y es un sinnúmero de conceptos que tú ya lo presentaste muy bien. Yo lo tenía previsto para hacerte una manera de pregunta. Si está suficientemente claro en la tesis la distinción entre las distintas tipologías de bonos. Yo sé que si tú lo presentaste al inicio, pero que quede suficientemente claro desde enfoques teóricos, no digamos genéricamente, sino desde las teorías, porque justamente, pues, si uno lo deja genérico, pues aparece entonces que los bonos de carbono son la mejor respuesta para resolver los problemas humanos asociados a la crisis climática, y resulta que no. Es el negocio de la vida que el sistema financiero global encontró. Así como los bonos de carbono son el mejor negocio que se encontraron los estados hipercontaminadores para expiar sus culpas contaminantes. Ese es el nombre completo. Y si tú lees mi tesis doctoral, encontrarás ahí eso. Digamos, reflexiones que yo he hecho desde hace unos 28 años, más o menos, y que no han cambiado mucho, que tienen que ver con el tercer asunto que quería enunciar, y es la conexión inmediata con la cumbre de Cali, la COP16 en octubre. Es decir, ¿cómo podría una tesis como la tuya ayudar a pensar de manera distinta
los asuntos concretos de cómo el sistema internacional, en este caso de Naciones Unidas, podría estar cooptado por el sistema financiero global. Entonces las Naciones Unidas no son más que la correa de transmisión del empresariado global, del norte global, para hacer más de lo mismo, diciendo que somos verdes. Entonces me imagino que tú detallas en tu tesis de manera amplísima el greenwashing, porque eso sí que es la manera. Para mí, cuando de carbono y bonos verdes no son más que teñirse de verde el sistema financiero y los estados, y cualquiera se tiñe de verde sin serlo. Y eso hay que mostrar, creo yo, que lo manifiestas claramente. A mí me parece que es quizá la fake news más conocida, teñirse de verde sin serlo. Y eso hay que denunciarlo clarísimamente porque, por lo menos en mi perspectiva, yo no dejaría de decirlo así claramente, como lo dije pensando yo en lo que yo dije en mi tesis doctoral. Y que no gustó, por supuesto. Ustedes no se imaginan el debate que yo planteé en Europa. Y uno de mis temores era, esos son temores reales, y eso en qué termina, porque esta es mi tesis doctoral. Pero probablemente salió bien, sobresaliente, la de los no estuvo mal. Pero es esta idea de cómo plantea uno de estos asuntos, que como tienen una conexión no solo en lo académico, sino siendo tu vector un activista por los derechos, es chévere también no perder, digamos, su mención. Y el tercer elemento es justamente volver a la idea de precisión conceptual, que debe aparecer clarísimo. A mí me sigue sonando por los conceptos que tú manejas genéticos, o sea, no son, como no los tengo suficientemente claros porque no he leído la tesis, pero lo que dices, solo para poner un ejemplo, nosotros en JICA no hablamos de cambio climático, hablamos de crisis climática, para que no nos confundan, porque justamente quienes crearon el concepto es que el cambio climático es el problema, y resulta que no. El problema es la crisis climática, porque el cambio climático existe desde hace 4.500 millones de años. En cambio, la crisis climática es esencialmente un asunto de resultado de seres humanos concretos que además son dueños de empresas concretas, mayoritariamente del norte global, ilustraste muy bien las cifras, en particular de los países más contaminantes, como los contaminadores desde 1850 a la fecha, y esa idea es muy interesante porque inmediatamente conecta con la idea de derechos. Si uno lo deja en abstracto, como cambio climático, pues uno le sigue el juego a esas empresas, porque entonces eso es abstracto. Todos contaminamos y todos contaminamos de la misma manera. Y como lo dijo muy bien Luis Natalia y Lady, el principio de responsabilidad ambiental es compartida pero diferenciada. No nos pueden vender a todas y a todos en el mismo costal. Gregorio Mesa, por supuesto, contamina menos que el señor Moss, o el señor de Soto, o el señor Zuckerberg. Entonces, no me van a decir que contaminamos lo mismo. Ergo, los habitantes de Tlado o de Miguel Hidalgo consumen distinto, contaminan distinto, usan agua de manera distinta, ergo su huella ambiental es distinta. Por lo tanto, el Estado no puede producir ni normas ni políticas públicas que igualen lo que no es igualable, y menos que no recurran a la equidad, que sería uno de los elementos claves de la idea de bonos en el sentido medio. Ese es un primer elemento. La distinción conceptual a mí me interesa muchísimo eso, yo creo que es lo que más insisto con mis estudiantes. Uno nunca debe dejar en ningún proceso investigativo, incluso en algún artículo que publique, la precisión conceptual, porque justamente alguien va a leer un artículo o una tesis y eso le va a servir a su otra tesis o para su otra investigación, y para los activistas eso es muy importante, nos sirve mucho, y en la academia en central. Leer artículos, libros, de publicaciones seriadas, capítulos de libros, ayuda mucho. Otro elemento, insisto, es parte de eso, suficientemente claro, y sobre todo a la hora de sustentar su tesis. Justicia climática. ¿Qué entiendo yo por justicia climática? Debe quedar claro. Para mí, parte de la discusión es, y es parte del debate que yo planteé en Europa desde hace 24 años en la tesis, primero en la tesis de la maestría y después en la tesis doctoral, el mundo europeo y el mundo norteamericano, y con certeza la visión sinocéntrica del mundo de los próximos 15, 20, 30 años, que son quienes van a decir el derecho
la política y la justicia y la ética en materia ambiental, siguen pensando en visión sectorial y parcelada del mundo. Siguen viendo, por ejemplo, reducen lo ambiental a lo ecosistémico, solo, y no tienen en cuenta lo social. Y ahora se inventaron un nuevo nombre que es lo socioambiental, para confundir. Oye, ¿acaso en algún momento de la historia de la humanidad, en la materialidad, los seres humanos hemos estado desconectados de la naturaleza? Pues no, nos desconectaron el pensamiento eurocéntrico en el siglo XVI hasta hoy. Eso es distinto. Pero el ser humano, desde hace milenios, desde que existe la humanidad, ha estado conectado materialmente con la naturaleza, que sería lo que yo llamo naturaleza natural. ¿Sí? Entonces, esta idea, de nuevo, entender la justicia climática debería tener una visión integral y sistémica y no sectorial y reduccionista como lo maneja el mundo europeo, el mundo estadounidense y en últimas el norte global. Sigue manejando esto. Yo estuve hace dos meses en un webinar internacional y de nuevo profesores y profesoras que se dice son como la punta de lanza del pensamiento ambiental. La primera crítica es lo mismo, estamos en lo mismo. Ustedes están reduciendo, separando y segmentando, y eso es funcional al capital. Clarísimo. Por lo tanto, esa parte también parte del primer concepto de qué entiendo yo por ambiente. ¿Solo los ecosistemas? No, yo creo que no es. Es de nuevo la gran crítica que hay que hacer del capitalismo, es que el capitalismo es funcional al pensamiento moderno, porque fue creado justamente con el pensamiento moderno, y no existe el uno sin el otro. Hay capital porque hay pensamiento moderno sectorial, parcelado, segmentado, y nada más que el sistema financiero orientando el que hacer a fines del siglo XX y del XXI. Ya lo hacía, por supuesto, en el siglo XVI hasta ahora, pero el siglo, fines del siglo XX y del siglo XXI lo hace de tal manera que incluso se recicla, se reencaucha el capital yéndose de verde. Bonos de carbono primero y después bonos verdes. Y por supuesto, en Cali va a aparecer. Nos van a decir que hay que financiar la protección de los bosques naturales. ¿Y quiénes nos lo van a decir? Las comunidades, los indígenas, los afro, campesinados, que son los que han cuidado, como no han cuidado los bosques naturales, y los pocos bosques naturales que quedan en Colombia, Latinoamérica y el mundo, es porque existen esos seres humanos y comunidades, pero el sistema financiero es el que va a decir cómo cuidar los bosques naturales y cómo cuidar la diversidad biológica. Me temo eso. Desearía que no, pero fue lo mismo que pasó en Río 92, lo mismo que pasó 5 años después en el protocolo de Kioto, y lo mismo, año 92, Convención Marco de Cambio Climático, y 5 años después con el protocolo de Kioto, donde empieza la mercantilización de la idea de controlar la contaminación, y después la Cumbre de París de 2015 lo mismo. O sea, eso no ha cambiado. Yo deseo que eso cambie. Por eso escribimos lo que escribimos en nuestro libro, pero eso no cambia. Y el otro elemento es el concepto de ambiente. Y el etiquetado verde no es más que una forma de teñirse de verde. Se tiñe de verde de esa manera. Ryanair, la aerolínea con mayor número de aviones y con mayor vuelos en Europa, que es el lugar donde más vuelan después de Estados Unidos, su logo, cuando vende, dice bajas tarifas, low fares, con bajas emisiones. Resulta que no. Cuando tú sumas todas las emisiones de Ryanair, es la compañía aérea que más contamina en el mundo, pero ella es verde. Y lo mismo, el etiquetado verde es yo produzco verde, pero resulta que en el proceso hay cosas no verdes, es decir, hipercontaminadoras, pero como yo me tiño de verde, paso por verde. El greenwashing es la moda desde hace 35 años. Y el otro elemento que quiero destacar, y con esto cierro, es me gustaría esta idea de, por ejemplo, un concepto claro, y esto es especialmente para ustedes en sus tesis: racismo antiambiental, no racismo ambiental. Porque si es negativo, hay que ponerle el nombre real, porque no es a favor del ambiente. El racismo siempre será contrario a una visión ambiental en estricto sentido. Y a veces uno lee, y eso es funcional, después yo hice el ejercicio en mi tesis doctoral, y a todo lo que parecía un poco como positivo, le hace uno el ejercicio y hay que ponerle que es negativo.
Para solo ese ejemplo, si tú logras todavía cambiar el documento, es racismo ambiental. No es racismo, no existe racismo ambiental, porque son dos palabras contradictorias de la misma manera que el desarrollo sostenible. Es imposible la sostenibilidad con el desarrollo entendido como crecimiento económico limitado. Clarísimo. Nadie me va a convencer todavía. Yo espero que algún día me convenzan de cambiar, pero por eso escribí ese artículo que se llama Ecoturismo o la cuadratura del círculo. El ecoturismo y el desarrollo sostenible son dos conceptos totalmente contrarios. Es imposible hacer turismo eco, porque el turismo es depredador. Nadie se va descalzo a la Sierra Naranjo de turismo, para que no contamine. Pero si se compra y gasta 3 zapatos o 3 botas o lo que sea, y además vamos a consumir, o uno va a Cartagena de vacaciones a aguantar hambre o sed, para poner el ejemplo del agua, pues ¿cuántas botellas de agua se compra y se toma en Cartagena de vacaciones? ¿Y cuántas cervezas se toma, y cuánto whisky, cuánto ron y cuántos alimentos? Entonces el turismo es una actividad contraria a la sostenibilidad, pero el turismo es eco ahora. Es el cuento que se inventan las empresas. Está clarísimo. O sea, este es un tema, los bonos verdes son un tema del capital reencauchándose a fines del siglo XX y siglo XXI. Les cuento, Capital sabe por qué. Y tú lo sabes. Capital sabe eso. Nosotros nos toca es algo así como tratar de develar a dónde va el capital. Y las comunidades yo creo que tienen una respuesta. Creo que son las únicas que tienen alguna respuesta alternativa. Chévere que tú, por eso decía yo, citar comunidades es clave porque ellas están diciendo o haciendo cosas o viviendo, ni siquiera es que lo propongan. Por eso yo siempre he insistido en el debate académico, no solamente es la forma de análisis que hacemos en la academia, sino hay gente que vive y hace el análisis. Y esos pueblos, comunidades y sociedades viven los problemas asociados a la crisis climática y a los bonos y a los bonos de todo tipo, incluso al déficit asociado a pagar muchos impuestos, incluyendo el IVA, y el Estado no devuelve. Es curioso, yo siempre me pregunto es por qué. No, me imagino que tú lo has tratado en la tesis. ¿Y por qué no ponemos al Banco de la República a que sea el que nos preste la plata para que hagamos el acueducto o mejoremos el alcantarillado y recuperemos el río Bogotá? Pues esta es la idea que yo tengo en mi tesis doctoral, que es la teoría liberal y neoliberal del derecho que yo confronto. Y es, a fines del siglo XX, el capital dice, en particular cuando se desarrolla eso entre 60 y 70, el Estado es incapaz de hacer algo por sí solo. Ni una escuelita, ni un puesto de salud chiquito, ni un camino veredal. ¿Quiénes saben hacer eso? Las empresas privadas. El Estado es incapaz. Y además, si lo hace, se roba la plata. Después, con el triunfo del liberalismo y en la siguiente fase del siglo XXI, no es que el Estado no sepa hacer las cosas. Lo que pasa es que solito es incapaz. Pero además, por eso es que nosotros en empresas apoyamos. Y además parece que la escuelita queda más bonita si la hacen transnacional. Oye, esos son los bonos de verdes y esos son los bonos de carbono. Es reemplazar al Estado. Creo que hay que dar ese debate. Los bonos es un tema del capital y entonces hay que dar ese debate. No puede darse por fuera del contexto de lo público, de los bienes comunes, etc. Porque yo me pregunto, ¿y por qué? Yo les he dicho a ustedes en INCA, ¿cuándo vamos a hacer una tesis donde tratemos de recuperar justamente lo público y lo estatal y los bienes comunes? Porque casi que todo lo que se hace es casi que siguiéndole el rollo. Y yo siempre digo, oye, ¿y eso por qué no lo financia el Estado en el sentido público? O de bien común. Siempre tienen que ser las empresas. Pues claro, es el capital diciendo el derecho en Naciones Unidas, en Nueva York, en Bruselas, en Nairobi, en Viena, en toda, o el capital diciéndolo en el caso de la Unión Europea, pues en Bruselas, o en Washington, que es donde se decide el mundo. Y yo digo, oye, había otro lugar donde decide el mundo. ¿Por qué Nairobi, por ejemplo, no dice el mundo? Desde lo ambiental, si es que allá es donde está la Agencia de Naciones Unidas para la protección del ambiente. Pues es que es África. Entonces, el racismo que tú enuncias, chévere que digas algo parecido a eso. Digamos,
¿Por qué Nairobi no le dice al mundo la protección del ambiente de una manera distinta? Porque lo que yo considero, y con esto cierro, es que tu tesis, te cuento que ese tema es relevante justamente por la crítica fuerte desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista de los casos, que me parece interesante que hubiese sido un caso en otro lugar, por ejemplo. Un caso más desde lo público. ¿Sí? Estos son más privados en el sentido material. Los agencias, las entidades públicas, ¿sí? Pero con lo privado. Entonces, ¿cómo buscar si existiera un caso en el cual uno vea otra visión? No sé, solo por imaginar si eso puede ser posible en China, así sea capitalismo al estilo chino, o en, no sé, en cualquier otro lugar, o incluso contrastarlo con los bonos verdes, especulemos entre comillas de interrogación, de los UBA, o de los Embera, o de un pueblo indígena, de la comunidad campesina. ¿Cómo está pensando la idea de, si me permite la expresión, financiación comunitaria de enfrentamiento contra la crisis climática por parte de la comunidad, desde lo colectivo, desde lo común, desde lo propio, desde lo diverso, en perspectiva ambiental? Porque esta es muy desde el capital, o sea, lo que dijo Lady es clarísimo. Uno no puede resolver, ya lo dijo Arturo Escobar, pero uno no puede resolver el tema de la crisis climática con más de lo mismo, con generando más, que es lo mismo con los bonos de carbono. Usted no puede acabar el tema de la contaminación con los problemas que eso genera, generando más contaminación. Porque los bonos de carbono es el capital contaminando más, porque pone a negociar bonos de carbono. Algo así como que el mundo, el planeta Tierra, no está 100% contaminado, ergo falta unos por ciento de especulemos, 10, 20, 30% falta por contaminar 100% del planeta Tierra para que se mueran los humanos. Por supuesto, la Tierra va a seguir viviendo, entonces vamos a comerciar con la contaminación. Pero gente que decía eso, fue buenísimo. El mismo método de los tecnoentusiastas, ¿tú recuerdas? Para resolver el tema de la crisis climática, montemos un toldo. Yo pongo el ejemplo del toldo. Esa fórmula que se inventaron los científicos más expertos del norte global es que para que los rayos del sol no se queden aquí y generen el efecto invernadero, salgan inmediatamente. Entonces ponemos un sol, un blackout blanco para que salga. Y yo soy el primero que me pregunté, que no sé nada de eso. ¿Y cuántos miles de millones de toneladas se requieren para, primero, hacer el toldo y segundo, subirlo allá, para que nos cubra? Es una cosa ridícula y la gente le sigue y le come cuento a eso. Te felicito, me parece un tema central, una discusión central y la presentación que haces es muy chévere. Muchas gracias. Creo que hay una pregunta en el chat. Ah, por supuesto. Sí, dale. Y María T. Entonces, en el chat, Juliet Rosso pregunta si en el desarrollo de la investigación de pronto pudiste identificar una herramienta o mecanismo que se destaque y que pueda funcionar para disminuir esa desigualdad de justicia climática que identificaste. Okay. Y María. Sí, yo quería como conocer cuál es la perspectiva que tiene la universidad sobre ese concepto de estudios del desarrollo. ¿Qué concepto del desarrollo es en el que tú estás metido? ¿Y qué tanto margen de maniobra tienes? Porque la tesis es un requisito para graduarse, porque no es la vida de los son un requisito. ¿Qué tanto margen crees tú que tienes ahí para plantear una perspectiva crítica a esa misión? ¿Qué es la que te daría la ruta para todos los comunitarios? Gracias. Y pues, ¿cuál es esa visión de Muy importante. estudios del desarrollo? Bueno, pues creo que va a empezar primero por estas últimas preguntas, como para luego abordarla. Y muchas gracias, profesor Gregorio, de verdad que además todavía estoy a tiempo de dar como los últimos ajustes a la tesis, entonces esta retroalimentación que me acabas de dar es muy valiosa y me sirve porque justo estoy como ahorita en esa última como revisión, entonces lo aprecio muchísimo y es muy útil. Bueno, lo que preguntaba Juliet en línea, pues sobre estos mecanismos para reducir la desigualdad, yo creo que
digamos, hay que cambiar el enfoque, porque si se mantiene el enfoque en el instrumento financiero y se asume que la implementación del instrumento financiero va a reducir la desigualdad, pues no, digamos, en realidad la desigualdad, pues intuitivamente, digamos, no es mi investigación, porque mi investigación justamente se enfoca en el instrumento, pero es la acción pública, la acción del Estado, la que en últimas decide qué ocurre o se esperaría que eso fuera, no que se le entregue a actores financieros externos la ejecución y la disposición pues, de la política pública, que es lo que puede llegar a pasar con los bonos verdes. Y entonces, yo creo que la desigualdad se reduce cuando el Estado es el que asume las riendas de esto. Voy a pensar mejor y quizá ojalá pueda como responder un poco más y elaborar un poco más en esto, porque si va una vez más al tema, a la pregunta de fondo, si mercado o derechos y a quién le corresponde, es una pregunta de fondo y muchas gracias por la pregunta. Bueno, y esa pregunta que es de los estudios del desarrollo, ¿qué es el desarrollo? Porque es cuando se inventa un concepto nuevo como desarrollo, y esa, digamos, fue la tesis doctoral del profe Arturo Escobar. ¿Qué es el desarrollo? Y es un concepto que aparece y se habla de los países desarrollados y en desarrollo. Y incluso esto se está reencauchando con el último informe del panel intergubernamental de cambio climático. Se habla de desarrollo resiliente al clima. Y es como la última, primero, ¿no? Como desarrollo sostenible, o solamente desarrollo, luego desarrollo sostenible, ahora desarrollo resiliente al clima. Digamos, se hace esa mención inicial en el reporte del IPCC, pero no me sorprendería que empiecen a instituciones financieras del desarrollo y agencias de cooperación a usar cada vez más este concepto de desarrollo resiliente al clima, donde traslapan ambas cosas, ¿no? La agenda del desarrollo con la agenda del cambio, pues de la adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, ponerle cuidado a ese concepto es muy importante y sí ha sido como un continuo debate sobre qué es el desarrollo y con qué tipo de desarrollo se promueve, y al interior de la institución donde estoy haciendo mi tesis hay debates muy profundos sobre cómo se puede promover el desarrollo y qué es el desarrollo, y dentro de eso, pues afortunadamente he encontrado algún margen de maniobra para poder dar estos debates, y también gracias al apoyo de mi supervisor que pues, tiene una visión crítica al desarrollo. Pero sí hay escuelas del desarrollo que siguen vigentes y con las cuales hay una controversia y un debate permanentemente. Y hay un margen de maniobra, pero incluso eventualmente uno diría el concepto de desarrollo uno podría decir debe desaparecer, porque digamos, el desarrollo dice que todas las seres, y eso creo que eso lo leí en alguna parte, no estoy seguro si fue en Escobar, decía, si todas las personas viven como viven las personas en un país desarrollado, pues necesitaríamos como 6 o 7 planetas, porque para sostener este estilo de vida, pues es muy exigente para el planeta, en términos ambientales. Es un debate de fondo, si en realidad todos los seres humanos vivieran con ese estándar de desarrollo. Pero afortunadamente hay un espacio como crítico en el que me he podido mover, pero es un concepto muy complejo, muy complicado, que francamente está mandado a recoger. Es un concepto que, o sea, el solo hecho que se hagan estudios del desarrollo ¿Perdón? Tocaría que el instituto se cambie el nombre. Podría ser una sugerencia. Sí, en realidad. Y esto es toda una institucionalidad que ya está montada en el norte global, que fue la que vino a reemplazar y heredó de la institucionalidad colonial. Porque antes la relación era de protectorado, de colonia. Cuando eso, digamos, entre comillas, se cambió por otra, pues la institucionalidad que vino a ocupar ese espacio, pues fue justamente esta. Entonces, ahí hay una crítica que es importante y lo agradezco, porque al interior del instituto todo el tiempo hay debates y es muy difícil cuando está ahí en el título, pero bueno,
Y bueno, los comentarios y recomendaciones y críticas del profe Gregorio pues me sirven muchísimo en términos metodológicos y epistemológicos. Sí, ese primer punto del marco analítico de la justicia climática y citar a las comunidades, la definición de justicia climática viene de la justicia ambiental y de la justicia racial, y la justicia ambiental y la justicia racial viene de la lucha de las comunidades, no fue una concesión, digamos. Y yo eso lo menciono en el desarrollo de mi marco analítico, pero sí como con el ánimo de entrar como dentro del debate del marco de Naciones Unidas sobre el tema. También yo hice la reflexión sobre cómo el concepto de justicia climática fue mencionado en el prefacio del Acuerdo de París, sin definición. Entonces yo como ahí hay una primera mención, que fue también una lucha política al interior de las negociaciones del Acuerdo de París en 2015, y luego el panel intergubernamental de cambio climático en el último reporte lo asume, lo incorpora y lo desarrolla en un par de capítulos. Y yo retomo un poco la definición del IPCC en ese sentido, con ese ánimo de meterme como en esa discusión en el marco de Naciones Unidas. Claro, Naciones Unidas es una institución pues que pues está sobre todo cooptada por algunas agendas, pero me pareció interesante entrar en ese diálogo, como retomarlo, digamos, incluso decir como, mire, con la misma definición de Naciones Unidas, los bonos verdes son perjudiciales, digamos, ni siquiera necesito una definición externa, sino retomando la propia definición de Naciones Unidas, ahí está la evidencia en los estudios de caso. Y respecto como a la crítica general, pues también se conecta con la metodología de la recolección de datos. Como yo hago 3 estudios de caso y es cualitativo, yo no podría entrar a generalizar todos los bonos verdes son negativos. Simplemente no tengo la evidencia para eso, pero los 3 bonos que yo analicé, sí tengo la evidencia y puedo concluir que estos 3 bonos tuvieron impactos negativos en las comunidades en términos de derechos, y esto debería tomarse en cuenta. Entonces, digamos, por ese tema cualitativo y de estudio de caso no pude entrar a generalizar, pero sí creo que es un debate que se debe dar en términos generales de si este modelo, y tengo que hacer más énfasis en eso, porque sí puede que no sea tan claro en mi presentación e igualmente en mi tesis, y tengo que ser más claro, porque sí esa idea está presente. En cuanto, bueno, a la claridad de los conceptos, sí, hay un debate de fondo, y hay un libro que salió recientemente que publicó la profe Sophie Weber sobre finanzas climáticas, y habla de una idea que es el de la brecha financiera climática, y voy a ser muy breve porque ya está tarde, de la brecha financiera climática, y es cómo este debate, nos sacaron del debate sobre si esto debería ser resuelto desde las finanzas y desde la financiarización, y nos llevaron al debate de cómo conseguir la plata. La pregunta no es si necesitamos conseguir plata o si esto se resuelve a través del capitalismo financiarizado, sino que la pregunta es dónde conseguimos la plata, cómo conseguimos la plata, quién tiene la plata, cuánto vamos a pagar de interés. Y eso es lo que ella llama esta brecha financiera, discusión de la brecha financiera. Entonces, como que es importante tomar conciencia de salirnos, como que nos metieron obligadamente a ese debate de cómo conseguir la plata, y la pregunta no es cómo conseguir la plata, sino tiene que ir antes, que es al debate de fondo, porque si no nos quedamos atrapados en ese eterno debate de cómo conseguir la plata, y bueno, y luego poner esto en diálogo con lo que ya viene con la COP de biodiversidad. Voy a hacer el esfuerzo de pues, estar en contacto con la gente que va a estar ahí. Ya he estado hablando con algunas personas para poner en diálogo con estas agendas de discusión con lo que está pasando con biodiversidad. Por ejemplo, creo que tú lo mencionaste, lo del canje de deuda por protección de biodiversidad. Es finanzas, es un tema financiero.
y hay que entrar